Ahora, vivo, en streaming, conferencia, Jordi Borja, Derechos Sociales y el conflicto entre democracia y Estado de Derecho. Universidad Nacional de 3 de Febrero. UNTREF, CEIPSU. Jordi Borja Sebastià es profesor emérito y presidente del Comité Académico de los Programas de Posgrado de Ciudad y Urbanismo de la Universitat Oberta de Catalunya, UOC. Presidente del Observatorio DESC, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona y geógrafo urbanista por la Université de París, Sorbonne. Ha ocupado cargos directivos en el Ayuntamiento de Barcelona y participado en la elaboración de planes y proyectos de desarrollo urbano de varias ciudades europeas y latinoamericanas. Horacio González. Es sociólogo, docente, investigador y ensayista argentino. Nació en Buenos Aires en 1944. Es profesor de teoría estética, de pensamiento social latinoamericano, pensamiento político argentino y dicta clases en varias universidades nacionales, entre ellas las de la ciudad de La Plata y Rosario. Entre 2005 y 2015 se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional. Fernando Ostuni. Es licenciado en Sociología, magíster en Administración Pública de la UBA. Es director de Programación de la Inversión Pública y Análisis de Proyectos. Es profesor en la Maestría de Políticas Sociales Urbanas de la UNTREF. Buenas tardes a todos, buenas noches ya, en realidad. Vamos a dar inicio a este encuentro con Jordi Borja. Yo hago la presentación institucional, básicamente una recepción institucional, por la alegría que nos da que esté Jordi con nosotros. Y compartiendo un estrado con un gran amigo y además uno de los intelectuales, creo, más importantes que tenemos en el país, que es Horacio González. En su momento, Fernando Ostuni, que se va a sumar a la mesa, va a actuar como comentarista. Los temas que se van a tratar tienen que ver con lo que significa el debate sobre la ciudad y la construcción de una sociedad mejor. Y uno podría decir de que si analiza en perspectiva el desarrollo del capitalismo, uno podría plantear realmente de que la modernidad tiene como rasgo básico, o uno de los rasgos básicos, el conflicto entre democracia y capitalismo. Esto parece que haber acompañado la modernidad a lo largo del tiempo, hasta que posiblemente se pudo haber creado una situación de un encuentro virtuoso, pero para que eso pasara, pasaron demasiadas cosas durante casi 2 siglos, entre otras cosas 2 guerras mundiales, hasta ese encuentro virtuoso que pudo darse en Europa fundamentalmente, donde capitalismo y democracia parecía que por fin habían encontrado lo que podíamos llamar un encuentro con cierta perspectiva de mejora. Lo que podríamos llamar un encuentro virtuoso entre capitalismo y democracia. Más allá de los defectos y los límites que pudo tener ese encuentro, hubo distintos modelos societales que de alguna forma u otra hacían tener expectativas en de que bajo esa forma de desarrollo podían encontrarse sociedades con justicia, sociedades con solidaridad, sociedades en las cuales de alguna forma u otra el hombre encontrara realmente la posibilidad de realizarse como tal. Bueno, los tiempos más modernos, más actuales, parece que han cuestionado esa situación y el divorcio entre democracia y capitalismo pareciera ser el rasgo distintivo de este tiempo. Sobre esto es lo que de alguna forma u otra va a hablar Jordi. Sobre esto también nos va a hablar Horacio González y posiblemente nos comente adecuadamente Fernando Ostuni. Yo con esto no hago sino la presentación y dejo a Jordi con el tema. Es como el fútbol, ¿no? Es así, es así. A mí me toca reemplazar a Jorge, que es ya de por sí un desafío. Pero bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Jorge. Bienvenidos Jordi y Horacio. Es una alegría poder compartir esta mesa en tan buena compañía. El título de la conferencia a cargo de Jordi Borja es Derechos Sociales y Conflicto entre Democracia y Estado de Derecho. Hay que destacar que esta conferencia se hace en el marco de una actividad desarrollada por el Centro de Estudios en Políticas Sociales Urbanas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. A cargo de los comentarios va a estar el profesor Horacio González.
Yo simplemente voy a presentarlos para ya dar inicio a la mesa y para hacerlo con corrección los voy a presentar como en función de lo que mi ayuda en memoria explícitamente plantea para la ocasión. Jordi Borja Sebastià es profesor emérito y presidente del Comité Académico de los Programas de Posgrado de Ciudad y Urbanismo de la Universitat Oberta de Cataluña, presidente del Observatorio en Derechos Económicos, Sociales y Culturales, doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona y geógrafo urbanista por la Université de París-Sorbonne. Ha ocupado cargos directivos en el Ayuntamiento de Barcelona y participado en la elaboración de planes y proyectos de desarrollo urbano de varias ciudades europeas y latinoamericanas. Horacio González es sociólogo, docente, investigador, ensayista, argentino. Nació en Buenos Aires en 1944, es profesor de teoría estética, de pensamiento social latinoamericano, pensamiento político argentino y dicta clases en varias universidades nacionales, entre ellas las de La Plata y Rosario. Entre 2005 y 2015 se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional y ha sido formador de varias generaciones de sociólogos de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos con la conferencia a cargo de Jordi. Jordi, somos tuyos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta mesa se mueve. Sí, sí. Todos los sólidos se deshacen en el aire, ¿no? ¿Se escucha? Bueno, si no se escucha bien, no se preocupen. Tampoco me repito mucho, no sé qué no. No voy a hablar de temas de urbanismo, no se preocupen. Como el título aquí lo dice, tampoco voy a hablar de capitalismo, porque primero, fundamentalmente porque no sé lo que es el capitalismo. O sea, ya forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Cuando me dicen yo me acuerdo que cuando en Francia Mitterrand ganó las elecciones, la presidencia, en 1881, el programa del Partido Socialista era para acabar con el capitalismo, romper con el capitalismo, digamos, ¿no? De momento no parece. De momento se ha roto bastante el Partido Socialista, pero el capitalismo. Hace un par de años, en Lima hicieron una especie de congreso sobre el tema del derecho a la ciudad, ¿no? que es una cuestión que ha arraigado especialmente en América Latina, aunque originalmente pues nació en Francia primero, después en Nueva York con las distintas Peter Marcuse, David Harvey, etc. Pero donde ha arraigado de verdad es en América Latina, porque es la parte del mundo en que más se ha habido no solamente una movilización social y una reflexión, sino una articulación entre sectores populares organizados y sectores profesionales, académicos, etcétera, investigadores, etcétera. Cosa especialmente interesante. Pero como tenía que hacer la conferencia inaugural, tuve que pensar un poco, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿y por qué tenemos que ocuparnos de los derechos? Porque en estados democráticos, si no, ya están reconocidos los derechos en general, ¿no? Es decir, y no solamente que cuando luchas porque estos derechos se puedan ejercer, incluso se reprimen. Por ejemplo, a mí me parece de sentido común que si la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a la vivienda, es el caso de muchas constituciones, entre ellas la de España, ¿por qué hay millones de viviendas vacías y millones de personas sin vivienda? Dices, entonces lo que tienen que hacer es ocupar estas viviendas, es un derecho legítimo, digamos, ¿no? Pero aparece entonces la represión.
porque no. Hay que decir que algunos magistrados han dado razón a los ocupantes por la función social de la propiedad, etcétera, etcétera. Pero en general, el Código Civil y la propiedad privada prima sobre otros derechos de la población. Entonces pensé, bueno, pues vamos a pensar un poco de dónde vienen los derechos, digamos, ¿no? Y por lo tanto, esto me llevó a que hace un año hubo otro congreso sobre el derecho a la ciudad, en este caso en Buenos Aires, organizado por la Universidad de General Sarmiento y la FADO, la Facultad de la UBA, de Arquitectura y Urbanismo, otra vez. Y entonces yo ya planteé más o menos este tema, que dio lugar a un texto sobre un libro que aún no ha salido, y que hice una síntesis de esto que probablemente ustedes pueden obtenerlo porque lo envié por correo electrónico a los organizadores de la Universidad 3 de Febrero, digamos, ¿no? Es decir, que es una síntesis del tema bastante amplia. Debe ser un texto como de una veintena de páginas, ¿no? Pero no les voy a explicar este artículo porque ya lo podrán leer, sino, bueno, he pensado un poquito más después. No mucho, porque me da dolor de cabeza, pero no está mal que en una época como esta pensemos, ¿no? O sea, esto no es una cosa... es muy agotador, pero es interesante. Y sobre todo debatir ideas. Porque estamos en un cambio de época en que necesariamente se plantea una renovación de los derechos. Pero ¿de dónde viene este cambio de época, etcétera? Yo creo que hay un precedente que nos afecta directamente en esta temática. No sé si algunos de ustedes... que tenemos una edad avanzada, como diría Borges, que es la trilateral. Y la trilateral sacó aquel informe, que se acuerdan algunos de ustedes, ¿no? De Huntington y Rockefeller sobre los excesos de la democracia, ¿no? Y allí se apuntaban algunas ideas muy interesantes. Es decir, hay que bajar la masa salarial para que los réditos del capital financiero sean realmente rentables, digamos, ¿no? O sea, no sean competitivos. Hay que privatizar los servicios públicos, etcétera, ¿no? Es decir, por lo tanto, es reforma laboral, reforma de alguna forma urbana, etc. Hay que facilitar el desarrollo de la urbanización, aunque sea sin ciudad. En el año 2009, en plena crisis, el Banco Mundial, en su informe anual, indicaba que como principal indicador de desarrollo económico, la urbanización, es decir, la especulación. Es decir, cuando esto ya había explotado la construcción de viviendas, etc. Bueno, en todo caso, lo que nos indicaba es que ellos ya sabían que se había entrado en la globalización financiera. A mí no me gusta, ni hablo de capitalismo, porque no sé muy bien a qué te refieres cuando hablas de esto. Tampoco hablo de globalización. Tampoco sé lo que es la globalización. O es una cosa pero sí que entiendo lo que es la globalización financiera. Es decir, que hay que ser detectives para saber de dónde viene y a dónde va el dinero. Y quién se queda una parte u otra, digamos, ¿no? También
también se aprende a partir de entonces que esta urbanización sin ciudad lo que genera es una alta especulación y mucha injusticia espacial, que es un término que hasta hace poco no utilizamos y que corresponde mucho a la realidad. La injusticia espacial, que es una dimensión de la exclusión social, digamos, ¿no? Es decir, la especulación, ya sabemos que, antes lo hemos comentado con un grupo de profesores aquí, que la especulación es que el dinero produce dinero. Hay una frase muy inteligente y muy sintética de Marx en El Capital, que dice, bueno, cuando el dinero produce solo dinero y nada más, esto a la larga afecta a las condiciones de vida de los trabajadores y especialmente a los salarios. Porque, bueno, no hay producto en esto, digamos, es un beneficio ficticio. Por tanto, pues si no, la moneda se devalúa totalmente, ¿no? Entonces, se genera una sociedad muy atomizada, una economía muy especulativa y una privatización de bienes y servicios comunes, lo cual es una regresión social muy importante, que empieza con las políticas neoliberales, digamos, ¿no? Bueno, y esto tiene una expresión en el territorio, que es la fragmentación territorial y la atomización social. Y aquí aparecen dos tipos de contradicciones, que es lo que dan lugar a que aparezcan, pues, un combate, si quieren, un combate político, un combate social, un combate intelectual sobre la renovación de los derechos, que es, por una parte, una nueva dimensión de la lucha de clases. Sí, el territorio urbanizado, ciudades y sus amplias, extensas periferias, es un lugar principal de acumulación de capital, alguien lo paga. ¿Cuál es la explotación que se da? La explotación que se da es a costa de la reproducción social. La reproducción social, que es, en este caso, o el salario indirecto, para hacer el símil con la fábrica capitalista, digamos, ¿no? En la acumulación de capital se concentra en unas minorías a través de una economía en parte especulativa y en parte es a costa de la reproducción social. ¿Qué es la reproducción social? Pues es la vivienda. No necesariamente hacer vivienda, sino hacer viviendas sin viviendas de ciudadanos, es decir, viviendas fuera del lugar. La reproducción social es privatizar la enseñanza, privatizar la sanidad, privatizar en general el agua, la energía, etc. Bienes de naturaleza común. Por eso no utilizo el término de capitalismo, porque las políticas neoliberales son anticapitalistas. También son anticapitalistas. Favorecen a una minoría de los propietarios del capital, se favorecen a una minoría, pero en contra de la lógica. Es decir, siempre se nos dice, Adam Smith, claro, es el que inició la teoría de eso, lo que legitimó el capital, etc. Pero Adam Smith, entre otras cosas, que el pobre se le atribuye siempre ¿cómo se llama? La mano esta invisible, ¿no? Dice, bueno, una vez le parece ser que le preguntaron, dice, pero usted que habla dice, escuche, yo solamente lo he citado una vez esto de la mano invisible. Y siempre he dicho que es una mano invisible, pero que alguien la tiene que manejar. Dice, es el Estado.
Dice, pues, para que funcione la economía de mercado capitalista tiene que haber, digamos, un conjunto de bienes comunes, es decir, bienes que todo el mundo las necesita. Y esto después, otros economistas neoclásicos ya en el siglo XIX, que dicen, no solamente el agua o el suelo o la energía son bienes comunes, digo, los bancos también, por ejemplo. ¿No? Esos bancos también. Es decir, que tenemos pues una contradicción entre una parte muy importante de la población que tiene ingresos relativamente bajos, medio bajos o muy bajos, que son los que pagan el pato de esto, ¿no? Porque hay el sector alto y el sector medio más acomodado, el que pueden pagarse los bienes lucrativos. Es decir, pero hay gente que no se puede pagar el transporte, hay gente que no se puede pagar un médico privado, hay gente que no puede pagarse el agua, digamos, ¿no? Es decir, en muchos países, ¿no? Entonces, aquí hay un de clases que va más allá de la clase obrera, digamos, ¿no? Que va y menos de la clase obrera industrial, etc. Abarca a los sectores populares y medios. Y después hay un tipo de conflicto que incluye a toda esta masa y a más gente porque ya afecta a todo el mundo, que es cuando las políticas públicas se desarrollan en la opacidad, como pasa con el sistema financiero, que pasa en la opacidad. Pero también las estructuras políticas, como no corresponden a la organización administrativa, político-administrativa, no responde a las realidades sociales, tú no sabes quiénes toman las decisiones y cómo se financian y qué acuerdos se han establecido, etc. Se han inventado incluso figuras jurídicas, convenios público-privadas que no sabes nunca qué hay detrás de estos convenios, etc., ¿no? Entonces, pero sobre todo hay un tema clave en el mundo actual, que es el de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, todos están en peligro, digamos, todos, y sobre todo las generaciones futuras, digamos, ¿no? Si yo tuviese que, ¿saben cómo? Yo no soy creyente, como pueden suponer, digamos, ¿no? Bueno, no sé por qué lo tienen que suponer, pero lo digo muy claramente, ¿no? Que me parece aberrante, ¿no? Tener creencias religiosas, pero sí que tengo una vaga noción de una de estas religiones, ¿no? O de estas sectas, como quieren decirle, ¿no? Por los mandamientos, ¿no? Es decir, ¿no? Bueno, es que se reducen en dos. No me acuerdo que eran los dos estos que se reducen, ¿no? Yo de momento solo me acuerdo del sexto mandamiento, me parece, ¿no? Que es... pero que si yo tuviera que decir cuáles son, digamos, nuestros objetivos que tenemos, o nuestras realidades que tenemos que afrontar, son dos: las desigualdades y la sostenibilidad. De aquí tiene que colgar todas las políticas públicas, todas. Por ejemplo, la movilidad. Por ejemplo, cosas aparentemente muy técnicas, muy específicas o muy especializadas, digamos, ¿no? Es decir, bueno, aquí estamos, pues a partir de aquí empecé a pensar, bueno, pues tenemos que replantearnos los derechos, ¿no? Cuando yo presido una pequeña ONG donde surgió la candidatura que ganó el gobierno de Barcelona, ¿no? Y cuando empezamos, hace como unos 5 años, ¿no? Con este grupo, que ahora que todos menos yo eran gente de 35
de 35 a 40 años, ¿no? Entre 30 y 40 años, y que les dije, bueno, dejémonos ahora de ideologías políticas en general y discutir, etcétera, si ustedes son más anarquistas, trotskistas o comunistas o socialistas revolucionarios o movimentistas, es el momento de los derechos. Es un momento, es decir, y todos los grandes cambios sociales y políticos han sido con una parte de derechos, etc. Desde la Carta Magna, desde 1215, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Entonces, pues empecé por la Carta Magna y sobre todo la Carta del Bosque, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque por primera vez en la historia de la humanidad el poder político reconoció que todo el mundo tenía derechos básicos, como es el derecho de vivir dignamente, de tener remuneración, de alimentación, etcétera, etcétera. Y para eso se necesitaba también ser reconocido como súbdito, con derechos también, de reclamar ante el rey o ante los jueces. Y esto, que inicialmente fue planteado por sectores más bien aposentados, lo plantearon también los campesinos. Porque los campesinos o los trabajadores más de los núcleos urbanos, estamos en el siglo XIII, a principios del siglo XIII, ¿no? Es decir, ustedes no habían como América, como latinoamericanos. Bueno, es la Carta del Bosque, es decir, bueno, es que, por ejemplo, es que después hay unos artículos fantásticos de Marx, cuando Marx era un liberal democrático, progresista, de principios de los años 40, de 1840, que es, bueno, los bienes del bosque en parte son comunes. Dicen, no, pero tienen propiedad. Sí, pero tienen propiedad, pero no tienen toda la propiedad. Hay una frase curiosa de Marx, cuando escribe también sobre este mismo tema del bosque, que dice es que hay formas de propiedad precisa, que hay un lugar, etc. Entonces él dice, por ejemplo, el árbol es del propietario, pero las ramas que caen, que son muchas, estas son de todos, ¿no? Ya no, etc., ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que tiene de interés la Carta Magna y la Carta del Bosque? Es que los que tienen propiedad, los que son propietarios, tienen que, en aquel territorio, tienen que estar obligados a asegurar la subsistencia de los que viven ahí. Y si no, se puede reclamar ante el juez. Es evidente que esto no lo desarrollaban ni a través de leyes, ni a través de normativas concretas, ni a definiciones, etc. Pero sí que los jueces, en teoría, por lo menos, debían que obligar a los varones, que eran los propietarios, a garantizar aquello necesario para vivir. Para vivir, es decir, para comprar alimentos, para adquirir el agua, para la leña, para el fuego, etc. Y esto a lo largo del siglo XIII hasta el siglo XVIII se fue aplicando lo que se llamó la ley de pobres, que fue dando más derechos para asegurarse las condiciones de vida dignas del conjunto de la población. A partir de esto se creó un tipo de movimiento, los levelers, ¿no? Los niveladores, que decía que a través de este proceso se
a la igualdad entre las personas, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, no voy a hacer historia, pero sí que hay, es decir, hay un precedente que tiene dos aspectos. Hay bienes que son comunes, es una cosa, y en segundo lugar, todo el mundo tiene que tener un conjunto de derechos que le garantice una vida digna. Ya sé que es muy abstracto así, pero en cada época sabemos más o menos lo que es, digamos, ¿no? Bueno, la revolución es del siglo XVIII, que son la americana y la francesa, ¿no? Y aquí aparecen dos aspectos que después en parte es un progreso y en parte es una regresión. Que una es la revolución, tanto americana y francesa, ponen como protagonista no es el pueblo en general, sino son los ciudadanos, son los individuos. Aquí, bueno, hay la famosa frase de la Carta del Hombre, entre comillas, de la Revolución Francesa: los hombres nacen y se desarrollan libres e iguales. Lo que está muy bien, pero de entrada no son libres ni iguales, la mayoría. O sea, no, y sobre todo, ustedes saben que Tom Paine fue un crítico muy duro tanto de la Constitución norteamericana como de la Constitución francesa, porque las dos revoluciones, digamos, ¿no? Y él puso el dedo en la llaga, diciendo, pero es que de entrada no son iguales. Por lo tanto, se necesitan instrumentos políticos y normas que reduzcan gradualmente las desigualdades, digamos, ¿no? Es decir, en el caso norteamericano se impuso la visión estrictamente individualista, a pesar de que Jefferson, que fue el tercer presidente, si no me equivoco, el tercer presidente de Estados Unidos, estaba en parte inspirado por Paine y quiso ampliar el tema de los derechos, ¿no? Y solo se redujo, si no me equivoco, a una frase que no deja de ser práctica, que es decir, que todos los ciudadanos tienen derecho a la felicidad. Bueno, está bien, ¿no? Y al amor también, digamos, ¿no? Es decir, pero en cambio, en la Revolución Francesa sí que el pueblo cambió. Porque en el caso francés el pueblo no es la suma de los individuos. El pueblo es cuando deviene nación porque hay un momento histórico en que emerge como una colectividad que tiene unas determinadas aspiraciones. Es el nacimiento del republicanismo. Por eso que en la Revolución Francesa ha habido siempre dos líneas, una hegemónica, que es la liberal, que fue la que impusieron pues el tiers état, que eran los comerciantes, los pequeños, los que tenían, bueno, son lo que entonces no se llamaba fábricas, digamos, manufacturas, etcétera, etcétera, o la burguesía de robe, que era lo que ahora diríamos los profesionales, ¿no? Etcétera. Pues porque fíjense, en la Revolución Francesa los tres principios de igualdad, de libertad y fraternidad, esto fue en la Declaración de Derechos, pero después, en el 91, fue la Constitución. Y en la Constitución ya los principios de la Constitución eran libertad, resistencia a la opresión, que esto está bien, seguridad y propiedad. Que
seguridad y propiedad también se puede interpretar muy positivamente, porque la estaba concentrada, absolutamente concentrada, y por tanto era reconocer que todo el mundo tenía derecho a la propiedad. Pero evidentemente también tenía, pues siempre hay gente que no se queda, con la propiedad. Y la seguridad también era, ¿por qué? Porque el poder político actuaba arbitrariamente. Y por tanto la seguridad quiere decir seguridad jurídica, digamos, ¿no? Pero es un cambio. Es decir, de la Revolución Francesa salen dos líneas, una minoritaria, pero que ha pesado en momentos históricos, que es el igualitarismo republicano, y otra, la línea liberal, digamos, ¿no? ¿Cuándo aparecen los derechos sociales modernos? Y aquí sí que aparece el capitalismo, o si quieren, mejor dicho, la industrial. Es decir, es en 1848. En 1848, yo les recomiendo, no un libro de historia, ni de sociología, ni de economía, sino una novela de Flaubert, clásica, que seguramente muchos de ustedes la conocen, que es La educación mental. Que hay unas páginas sobre la Revolución de 1848 de cómo los burgueses que están en su casa y con unos grandes ventanales y de pronto ven pasar a una gente más oscuro. Los trabajadores ya eran oscuros, no crean que los negros ya existían en el París de 1848, ¿no? Y no emigraron todos a Argentina. ¿Qué es que reivindicaban? Trabajo y salarios dignos, etc. Era eso. Y eso daba miedo. Eso daba miedo. Porque el mismo autor, Flaubert, que es un burgués pues acomodado, digamos, ¿no? Que dice, bueno, pero ¿dónde ha salido esta gente, digamos, ¿no? Aparecen los derechos sociales, y aquí hace una cosa que es interesante. Es decir, la lucha sociales del siglo XIX y principios del XX, lo que ahora nos parecen conquistas obvias, bueno, supusieron decenas de años. La jornada de horas en Estados Unidos, a pesar del 1 de mayo famoso, etcétera, que era por la lucha por las 8 horas, 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de descanso, hasta no se generalizó hasta principios del siglo XX. El derecho a huelga, en la mayor parte de los países llamados desarrollados, no se legalizó hasta finales del siglo XIX o principios del XX, en distintos países, digamos, ¿no? Pero además lo que a mí me llamó la atención es algo que tiene su intríngulis, ¿no? Que es que unos gobiernos cedieron derechos políticos y otros cedieron derechos sociales, pero no las dos cosas a la vez, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el primer país que produjo una política, casi diríamos, de welfare state, previo, de protección social? Alemania, con Bismarck, pero con un gobierno autoritario. ¿Por qué? Porque derechos sociales, sin que las mismas fuerzas que han conquistado los derechos sociales tengan expresión política, son precarios estos derechos. Es decir, en realidad te los dan, es una concesión del poder, y por lo tanto te los pueden quitar, te pueden reducir, digamos, ¿no? Es decir, los ingleses, mucho más en general muy pragmáticos y si quieren más hipócritas también, pues dijeron, no, reconocemos derechos políticos, limitados pero políticos,
el sufragio universal, etc. Pero los derechos sociales eran siempre fragmentarios. Es decir, eran bueno, un poco la tradición del cartismo, de conseguir empresa por empresa, derechos, etc. Es decir, había un poco de derechos políticos y un poco de derechos sociales, digamos, ¿no? O en el caso francés se reconocieron los derechos políticos, se reprimieron los derechos sociales del siglo XIX, principios XX, con huelgas que significaban masacre de trabajadores. A finales del XIX y principios del siglo XX, todo esto, digamos, ¿no? Es decir, que las conquistas de los derechos siempre son conquistas, además de largo aliento, digamos, ¿no? Y esto es de donde venimos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuándo culminan los derechos sociales y políticos? Al terminar la Segunda Guerra Mundial. Que, por cierto, por lo menos en Europa, y en parte también, y en Europa, en América del Norte, y en parte también en América Latina, es un momento en que fluyen en los estados un reconocimiento a la vez de derechos sociales y políticos. Es también el momento de mayor crecimiento y de mayor reducción de desigualdades. El periodo que va sobre todo los años después del 45. Que hay ciertos avances en el 36, sobre todo en algunos países, en Gran Bretaña de una manera, en Francia a través del Frente Popular, etc., sobre todo a partir de 1945. De aquí, y bueno, entonces nuestra contemporaneidad entonces, porque queremos entender lo que pasa ahora, incluso negativamente o positivamente empieza. ¿Por qué? Porque inicialmente se consiguen país por país derechos sociales y políticos y a nivel internacional se naturalizan derechos básicos, que son la Carta de Derechos Humanos de 1948, ¿no? Se declaran como derechos universales, humanos, genéricos, todo lo que quieran, pero que legitiman, no tienen un efecto directo, a pesar de que la inmensa mayoría de los estados acaban reconociendo la Carta de Derechos Humanos, que por tanto tiene fuerza de tratado, digamos, ¿no? Derechos humanos está incorporada en el corpus jurídico, etc. Pero no sirve de mucho si no se vota por ello. Lo que pasa es que no es lo mismo que puedas apoyarte en instrumentos políticos, jurídicos y culturales legitimadores que no. Es decir, ¿no? Pero en cualquier caso se legitiman muchos derechos, pero aquí es lo que nos lleva a tener que luchar, lo que es evidente, que muchos derechos que están incluso constitucionalizados son derechos que se llaman, así como delicadamente, programáticos, no reales. Es decir, derechos reales son, es decir, bueno, pues si hay elecciones y eres ciudadano, tienes derecho a votar. En teoría no te lo impiden. Puede ser el nivel de información el que te lo puede impedir, la difusión cultural, pero jurídicamente pues es un derecho. Ahora, derecho a un puesto de trabajo, a una renta básica o a la vivienda, esto ningún juez te lo reconoce, digamos, ¿no? Por eso los Estados Unidos, que son muy publicistas, nunca han querido decir que reconocer ni derecho a vivienda ni menos derecho a la ciudad. Bueno, pero es que además
los derechos se pervierten, digamos, ¿no? Es decir, porque de derechos, por ejemplo, se conquistan derechos sociales, por ejemplo, la seguridad social, la sanidad pública, la escuela pública. Después intervienen los mecanismos del mercado y las presiones políticas y se privatizan. Todo el mundo tiene derecho al agua, pero si se privatiza y te la venden, etc. No digamos la vivienda, digamos, ¿no? Es decir, ¿usted quiere vivienda? No, si ya construimos vivienda, pero ¿dónde dónde se construye? A 20 kilómetros de la ciudad. Es decir, que tenemos las políticas públicas pueden hacer posible los derechos, pero pueden también que haya una regresión de estos mismos derechos. Es decir, son las políticas públicas lo que acaban decidiendo. En que entonces tenemos bueno, los derechos aparecen entonces primero los derechos pervertidos. Los derechos pervertidos son aquellos que existían, pero que después las políticas públicas y la economía de mercado los elimina o deja de ser efectivos para mucha gente. Segundo, hay derechos que ya de per se están reconocidos, por tanto son legítimos, pero no son ejecutables. Pues el puesto de trabajo o la vivienda es lo más elemental. Y después aparecen nuevos derechos. Nuevos derechos como son pues, los que pueden haber, algunos a las nuevas tecnologías, o se llama la fractura digital. Un nuevo derecho. Pero también hay, por ejemplo, muchas veces en la igualdad hombre-mujer, no existía, no se planteaba esto. Se suponía que ya con los hombres había bastante, digamos, ¿no? Es decir, no, bueno, pues ahora hay un cierto reconocimiento cultural, digamos, ¿no? Sí, hay un cierto, comparado con hace 50 años, era así, digamos, ¿no? Ha habido incluso avances, por ejemplo, yo que soy de origen español, como dijo el Castillo, el político conservador, que cuando se discutía la constitución monárquica de los años 70 del siglo XIX, que cuando leían el texto, los artículos, cuando uno de los primeros artículos era son españoles, se le interrumpió al secretario en el y dijo, son españoles los que no pueden ser otra cosa. Bueno, pues a mí me pasa eso. Soy español que no puede ser otra cosa en cuanto a pasaporte, digamos, ¿no? Bueno, tal como está España, bueno, ya saben ustedes que hay el País Vasco y sobre todo de Cataluña, que hay casi prácticamente una mayoría que quiere ser independiente. A mí lo que me extraña es que los españoles no se quieran irse de España, ¿no? Porque realmente tal como ¿no? 5 minutos me dicen, ¿no? Pero yo puedo estar hablando 2 horas. Bueno, en todo caso se quería decir, pero tengan en cuenta estos 3 tipos de derechos, ¿no? Por ejemplo, hay derechos que no estaban hace unos años, la identidad cultural, porque hay una mezcla de poblaciones, digamos, ¿no? Pues, ¿por qué demonios los musulmanes no pueden tener identidad cultural dentro del Estado francés o dentro de lo que sea, digamos, ¿no? O el derecho a la calidad de vida, el tema ligado a sostenibilidad. Hay muchos derechos nuevos, digamos, ¿no? Es decir, y esto supone, entonces, que
tenemos que plantear por qué estos derechos. Porque sin estos derechos no hay igualdad. Y cuando no hay igualdad no hay libertad. Y aquí sería, esto ya daría para otra conferencia. Es decir, bueno, hay una palabra que es muy fea, pero difícil pero que es un politólogo, sociólogo más bien, sociólogo, filósofo, que ha estado varias veces, que tiene un librito que es un conjunto de artículos suyos o de conferencias que está publicado en Argentina, que se llama Ciudadanía, que es muy interesante, que se lo recomiendo. Está editado por una editorial que no me acuerdo cómo se llama, pero que es de Córdoba. Pero si buscan Ciudadanía, editorial, pues eso. Entonces aquí ega libertad. No hay igualdad sin libertad, libertad sin igualdad, digamos, ¿no? Pero es una época porque han salido, por ejemplo, se ha reutilizado mucho de Hannah Arendt, el derecho a tener derechos, o el derecho, entre mayúsculas, contra los derechos, digamos, ¿no? O una frase que me gusta mucho de Judith Butler, fue una feminista, que dice, quien dice derechos dice rebelión, digamos, ¿no? Hay un libro muy serio de Stefano Rodotà, que incluso en cierto momento estuvo a punto de ser presidente de la República Italiana, que también dice algo así, el derecho a tener derechos. Utiliza una frase casi igual con la de Hannah Arendt, digamos, ¿no? Bueno, en resultado, el título de esto, es decir, la democracia no es solamente un sistema de procedimientos, y menos aún un sistema de procedimientos solamente de representación. La democracia es parte de los derechos, parte de las libertades, parte de la tendencia, pero también parte de su dimensión material, no solamente la formal, que es las políticas públicas tienen que hacer efectivos estos derechos. Y para que estén efectivos quiere decir que los colectivos sociales tienen derecho y de luchar por sus derechos que no se les reconocen legalmente, ni políticamente, ni materialmente, digamos, ¿no? Entonces, el Estado de Derecho, en su nacimiento, en su momento que se crea, se puede considerar que normalmente es un Estado liberador. Es decir, cuando se entra en un proceso constituyente, un momento histórico libertador, digamos, ¿no? El Estado de Derecho libera, el Estado de Derecho con el tiempo oprime. ¿Por qué? Porque la dinámica social ha generado nuevas desigualdades, ha pervertido los derechos, han aparecido nuevos derechos que no se reconocen, hay poblaciones que quedan etc. Y entonces el Estado de Derecho reacciona en contra. ¿Por qué? Porque no únicamente porque no están reconocidos en la Constitución, a veces lo están, o podría interpretarse que lo están. Pero el desarrollo legislativo, el desarrollo normativo, en un sentido más amplio, y las prácticas políticas, incluso las costumbres, decir, no, escuche, tú dices, escuche, es que si todo el mundo tiene vivienda, no puede ser que los propietarios del suelo monopolicen el suelo. Entonces, y viene el Código Civil y te lo prohíbe. O sea, los derechos se conquistan y se mantienen si siempre se presiona sobre ello. Y esto nos lleva a algo
al conflicto final, que es cuando el Estado no acepta, el Estado de Derecho resiste a unas demandas que son crecientes. Y entonces, ¿qué pasa? Hombre, puede parecer que una fuerza política mayoritaria pues, dé respuesta a esto. Podrá dar respuesta si hay una gran demanda social, pero en muchos casos hay que pasar de una legalidad a otra. Y para pasar de una legalidad a otra hay un momento de conflicto de legalidad. Por ejemplo, la desobediencia civil. La desobediencia civil, ¿cuándo se puede practicar? Cuando hay una base de legitimidad. Y la base de legitimidad te puede dar a una base de consensos, de un cierto relativo consenso social. Dicho de otra manera, si se quiere conquistar derechos llevándolo al máximo de lo fuera de lo legal, tener algunos instrumentos, aparte de la organización social, que es el tener argumentos jurídicos. Sí, tenemos un minuto. Tenemos argumentos jurídicos, que como son elementos de la Constitución, tratados internacionales, cartas de derechos, etc. Y tener instituciones o medios de legitimación y de consenso, como puede ser, que, por ejemplo, que haya una parte de la judicatura que te apoye, que haya medios de comunicación, etc. Pero sí, los derechos se tienen que enfrentar con el moral, por muy democracia formal que exista, digamos, ¿no? Te da la fuerza es la ley escrita, sino la legitimación social. Horacio, te escuchamos. Bueno, lo primero que sugiere la exposición de Jordi es si el conjunto de derechos que aquí están presentados como una permanente adecuación de la legitimidad a un sistema jurídico y por lo tanto la lucha siempre es por derechos, invocando derechos y creando nuevos derechos. Si ese sería el único punto de vista, el punto de vista del derecho o de los derechos, que nos permite juzgar las luchas contemporáneas, la ciudad, los sistemas económicos. Entiendo por qué Jordi se niega o es reluctante a la idea de definir primero el capitalismo, porque en el trabajo que he leído de él comienza dudando de las palabras que tienen una banalización. Efectivamente, esa puede tener una banalización. No está exento de esa banalización la idea de colocar el proceso de los derechos como instrumento fundamental del conocimiento de la sociedad, de la historia. Pero dicho esto, evidentemente se crea un problema, porque el punto de vista de Jordi es muy fascinante. No solo coloca todo desde el punto de vista del derecho, sino que también el derecho choca con un estatuto de los derechos cuando estos se convierten en anacrónicos o se cosifican, digamos así. Entonces, si esa situación es efectivamente así, si hay derechos más frescos, digamos, más ligados a la legitimidad, que es la que finalmente, en el final de la exposición, surge garantizando el uso de los derechos. Y estos derechos
sustentados en mayores dispositivos de legitimidad, con estatutos, constituciones y pactos que ya se han convertido en rutinas estatales y, por qué no, en formas de opresión. Entonces es evidente que hay una paradoja de la democracia. Este es un concepto de Jordi que también leí en su trabajo, creo que ahora no lo has dicho. Tenía que probar que había leído el trabajo antes. Entonces a mí me parece que yo haría hincapié más que en una historia de los derechos, que acabamos de escuchar, es extremadamente interesante, que parte de la Carta de Juan Sin Tierra hasta el derecho a las tecnologías. Bueno, no sé si esa no me suena a algo a ser complementado con otros puntos de vista, no solo la lucha por los derechos o de la lucha en medio de los derechos, sino también el punto de vista de la práctica, el punto de vista del sujeto, el punto de vista del capitalismo. Tenemos que hacer un esfuerzo en redefinir el capitalismo, porque el capitalismo, el que estudió Marx y el que estudiamos todos nosotros, se movía en el campo de la legalidad. El capitalismo se mueve en el campo de la legalidad y de la ilegalidad, y sobre todo en este último campo. Entonces, en ese sentido, me parece que habría que pensar y estudiar esta historia del derecho. Vuelvo a decir, me parece extremadamente sugestiva. A la luz de otros puntos que Jordi integra sabiamente, porque también acaba de integrar el derecho a la rebelión, que es una rebelión contra los derechos más mal planteados. Entonces, me da la impresión que esta pluralidad de derechos está en condiciones de asumir para el conjunto social, a condición que también veamos una cierta exterioridad respecto del derecho. Sí, lo prueba el concepto de derecho a la ciudad, que es un lindísimo concepto, que preside en gran medida los trabajos de Jordi, y eso bajo la inspiración que todos hemos recibido, entre otros, Henri Lefebvre. Ahí, si mal no recuerdo, Henri Lefebvre coloca el derecho a la ciudad como una suerte de valor de uso y no de valor de cambio. Creo que es el primer capítulo de ese libro, ¿no? Pero no quiero hackearme de nada, pero la verdad que lo leí hace 60 años y todavía me acuerdo, no, hace 50 años. Entonces, el valor de uso está un poquito al margen del derecho. Hay una cierta espontaneidad en el uso. Lefebvre quiere sacar a la ciudad del mecanismo de reproducción capitalista, que sería el valor de cambio, que sería esta ciudad de Buenos Aires, la de Barcelona. Son ciudades asfixiantes y la propia economía y la propia vida política está sometida a un despotismo tecnológico que está al margen de cualquier derecho. Por eso, si bien está bien pedir derechos tecnológicos e igualdad de acceso, también es cierto que hay un poder tecnológico al que podríamos desdeñar la posibilidad de pelear por derechos, porque interrumpen otros ámbitos de prácticas que no tienen necesariamente consagración de derecho. Pero voy a poner un simple ejemplo. La expresión conectar igualdad. Es una expresión que tiene todos los visos de apuntar a una circunstancia pedagógica democrática. Es decir, contra el analfabetismo digital o como sea. Pero es una palabra bastante monstruosa, porque está formada por una conexión que no es una idea del derecho, es una técnica, es una idea que, por supuesto, conexión quiere decir muchas cosas, pero en este caso quiere decir conectividad, que es un adjetivo de los últimos 20 años. Y le el viejo concepto que también gobierna las reflexiones de Jordi. Entonces, esa conjunción de conectar igualdad, me pregunto si, entendido como derecho, no ingresa debidamente al campo de las pedagogías más libres, donde puede haber conectividad, como se entiende con esa palabra, y el proceso de la igualdad transcurra por otro tipo de políticas. Es decir, ese derecho está en condiciones de amenazar
otros derechos que son débiles porque están pero son heredados, que son el derecho a la educación, el derecho a la educación libre, el derecho a la pedagogía espontánea, el derecho a, digamos, a alfabetizarse como uno quiere, no como quiere el Estado. Entonces ahí me parece que hay en la consigna, que como digo, me parece muy sugestiva, porque hoy no hay muchos motivos para los comportamientos de transformación de las cosas que nos respalden, ¿no? En ningún lugar del mundo hay. Entonces, en ese sentido, plenamente esta expresión que en la Argentina en los últimos años tuvo mucha cabida, la articulación de nuevos derechos, ampliar los derechos. Y en realidad, lo que me parece que haría a esta expresión de la ampliación de los derechos, y sobre todo el derecho de los derechos, que sería el derecho a la ciudad, que concentra el derecho a la circulación, a la vivienda, al arte, al espectáculo, a la familia, en fin, a la circulación y a la lucha. En ese sentido, la ciudad adquiere tales características antropomórficas, me parece, que me da la impresión que esta teoría del derecho, esta filosofía del derecho como nueva forma de la democracia debería asimismo hacer el esfuerzo de ampliarse hacia áreas nuevas áreas de las políticas, de las sociales, y saber pensarse, que termino diciendo esto, si puedo lograr el concepto adecuado, no sé, pensar un momento que está en la exposición de Jordi, que es el pasaje de un sistema de derechos consagrado al derecho que todavía no existe. Un momento ágrafo o desértico en términos de derecho. Ese lugar desértico en términos de derecho lo veo en plena capacidad de orientar grandes luchas sociales. Bueno, ese es mi comentario, Jordi. Bueno, muchas gracias. No, yo brevemente así podemos abrir unas preguntas. Me parece que la referencia final de Horacio en función de la exposición de Jordi permite, digamos, reposicionar el trabajo escrito, incluso la locución que Jordi compartió con nosotros, a partir de la atención de esa paradoja democrática que transita todo el texto en función de cómo esa consagración de derechos está atravesada por no solo dispositivos de Estado, formalismos y estatutos, sino por esa correlación de fuerzas que se expresa a través de la tensión que atraviesa toda política pública. Política pública entendida no solo como la implementación de programas y de dispositivos de acción del Estado, sino como arena en donde se reconfiguran antagonismos, se construyen nuevas ideas de derecho y se define un horizonte de utopía transformadora en función de los sujetos construyen, se apropian y entran en disputa. Y por ahí, como interrogante para los dos, y abrimos también a preguntas. Quería pedirles qué referencia les sugieren esta cuestión y de esta tensión entre derecho y Estados de Derecho en el contexto actual que está atravesando nuestra región en función de una nueva correlación, de una reorientación cuanto al ciclo político que atraviesa nuestra América Latina, ¿no? ¿Preguntas? Sí, me sumo a la pregunta que recién hacía Fernando, en el sentido de que creo que esto no se limita a América Latina, está pasando en también, ¿no? Donde vemos con claridad el tema de que de pronto está cuestionándose lo que fue uno de los avances más importantes
que se dio a la civilización, una forma organizativa social que era posible pensar de que teníamos la construcción de una sociedad de emancipación, ¿no? Esto parece estar en retroceso, también en Europa, ¿no? De alguna forma u otra está haciéndose antitética la posibilidad efectiva de la reproducción del capital con la posibilidad de la reproducción de la sociedad, ¿no? Entonces, ese conflicto pareciera que en este momento es más propio de Occidente ya, ¿no? Yo agrego otra pregunta, otra inquietud, que es estos desplazamientos de principios de la Revolución Francesa y el desplazamiento en la Constitución del 91, donde aparece el derecho a la propiedad. Digo, y cuando uno recorre, pareciera que el derecho a la propiedad termina teniendo una jerarquía relevante. Y una reflexión sobre esto de ciertas jerarquías en estas luchas. Vamos en fila. No, ya que tiene un poquito más de tiempo que ahora, que no lo van a cortar, a mí me gustaría que Jordi hable un poquito más sobre el último tema, que es esta cosa de la negación de la libertad a partir de la desigualdad. Sí, teniendo en cuenta que no podemos definir bien capitalismo y globalización, la pregunta es si, a pesar de no poder definirlos, son los presupuestos dentro de los cuales se va a dar la lucha por los temas centrales o el desarrollo de la igualdad y de la sustentabilidad. Quien quiera, no. Bueno, es verdad que estamos en un momento histórico regresivo, digamos, ¿no? A pesar de que gobierne quien gobierne. En España, una izquierda muy moderada, como representa Podemos y etcétera, con el apoyo de sectores incluso de centro, de Galicia, del País Vasco, de Cataluña, etcétera, hubiesen permitido un bloque con el Partido Socialista de gobernar. Un partido que se declara del Partido Socialista, digamos que por lo menos es de centro-izquierda. Y ha preferido buscar, está negociando en estos momentos no solamente con los que es la nueva derecha, sino con la vieja derecha también, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque son malos y feos, etcétera. En parte sí, digamos, ¿no? Es decir, no, pero no es eso, ¿no? Es decir, porque no se atreven a enfrentarse al poder económico europeo y al poder económico español, digamos, ¿no? Tan sencillo como eso, digamos, ¿no? Fíjense, el país nació como un partido de izquierda democrática. Está ahora alineado totalmente con bueno, está en manos de los bancos, ¿no? Y los bancos están en manos de poderes, etc. Cuando yo me referí que no hablaba de capitalismo de la actual, es porque el término capitalismo abarca siglos de historia, ¿no? Y tiene muchas especificidades. Lo que me llama a mí la atención ahora, y que lo he dicho de otra manera Horacio muy bien, es decir, es que el capitalismo actual es en gran parte ilegal. Es verdad. Es decir, y la lógica de este capitalismo es que pasen cosas como las de Panamá, que no debe ser lo que se ve de Berck, digamos, ¿no? Porque
Fijado que no hay nadie de Estados Unidos y no será porque no lo tengan cerca, digamos, ¿no? Es decir, entonces, pues, tenemos una situación en que el capitalismo actual, dominante, es un capitalismo altamente especulativo, fundamentalmente, ¿no? Es decir, en gran parte también es verdad. Y entonces, y esto, lo que digo, no digo que lo que entonces es que están terminando en el capitalismo, no, es que están dentro de la historia del pensamiento, lo que se entendía por capitalismo era una economía de mercado lo más competitiva posible, digamos, ¿no? Etcétera. Y se decía que a la larga tenía efectos beneficiosos para el conjunto de la población. Es que ahora nadie lo dice esto, nadie lo dice. Ahora es como reconocido como positivo en la desigualdad. Es decir, la desigualdad, y dicen, no, es que la resiliencia, por ejemplo, ¿no? Es decir, tendríamos que hacer realmente un vocabulario para disparar contra muchas cosas, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, me pone bastante nervioso cuando me dicen que las ciudades tienen que ser competitivas, cosa que es una perfecta idiotez, además, digamos, ¿no? O sea, o las smart cities, ¿no? Bueno, pues es verdad entonces que este capitalismo actual, es decir, rompe las normas que tenía, ¿no? Antes, ¿no? Y genera sociedades altamente desestructuradas, digamos, ¿no? Y por lo tanto acabará cada vez, será una minoría que cada vez habrá menos mercado para tanta producción, ¿no? Y entonces es una que va a, no digo que va a una catástrofe generalizada, sino que es a sociedades terriblemente desiguales, digamos, ¿no? Y difícilmente sostenibles, digamos, ¿no? Por eso he planteado estos dos conceptos como me parecen básicos. Estamos en una situación en que hay una escritora francesa, Françoise Giroud, que fue ministra de la condición femenina con Giscard d'Estaing y la que promovió el derecho al aborto en Francia, que terminaba sus memorias con una frase, es decir, nunca he creído mucho en el progreso moral de la humanidad, tal como tenemos lo que tenemos más cerca, que es todo el siglo XX, progreso moral mucho no ha habido, digamos, ¿no? Dice, en cambio sí que creía en el progreso social. Dice, ella en los años 80 empiezo a dudar del progreso social. Es verdad, ha habido una fuerte regresión social, pero hay más que eso, es que hay una regresión económica. Cuando una parte importante de la economía es ilegal y otra parte importante de la economía es especulativa, es una regresión económica, digamos, ¿no? Por tanto, es un empobrecimiento, digamos, ¿no? Y es verdad que Horacio ha citado a Lefebvre, que a mí nunca me ha convencido mucho en Lefebvre cuando intenta explicar el derecho a la ciudad, digamos, ¿no? Porque que está a un nivel de abstracción que es muy difícil aterrizar desde allí, ¿no? Pero sí el conjunto de reflexiones que tanto del primer libro, del derecho a la ciudad, como el otro, el de la producción del espacio urbano, etc., es decir, escuche, que la ciudad es ante todo un valor de uso para los ciudadanos. No es para que hagan negocio con la vivienda, con el agua, con la energía, etcétera, etcétera. Eso no toca. Hay otros bienes en el mercado, pero que todo el mundo necesita no pueden ser accesibles en función de los ingresos que tienes, ¿no? Bueno, estamos entonces... el tema de la jerarquía de derechos
no es fácil debemos decir cuáles son los derechos más importantes que otros. Para mí, pero los criterios, que son los que ya cité antes, la desigualdad y la sostenibilidad. Estos son básicos, digamos, ¿no? Es decir, y a partir de aquí hay una... Y la libertad con igualdad, ¿no? Que se ha dicho, bueno, es bastante sencillo. ¿Qué quiere decir que para que haya igualdad hace falta libertad? Pues que un Estado autoritario, aunque se proclame como, digamos, partidario revolucionario, etcétera, todos los estados autoritarios, aunque sea en nombre de revoluciones socialistas, comunistas, etcétera, acá dicen no, son estados autoritarios para poder garantizar la igualdad. Han generado sociedades muy desiguales, digamos, ¿no? Las nomenclaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y al revés, ¿no? Es decir, si no hay igualdad, la libertad no te sirve. ¿Por qué? Porque si eres pobre, pues tienes otras cosas que pensar que en hacer política, en estar informado, de cultural, etcétera. Es decir, hay, por lo tanto, son dos conceptos que van muy dependientes uno del otro, digamos, ¿no? La libertad es lo que te permite por la igualdad, y la igualdad es lo que te da fuerza para conquistar la libertad. Es bastante así, es bastante dialéctico, ¿no? Pero yo no... Puedo agregar apenas una cosa, la gravedad de la situación en América Latina en relación al concepto de corrupción. Ese concepto de que ese más que el radicalismo hay que precisarlo, porque si no se lo precisa, incluso diría que ahí hay una tarea de la ciencia jurídica que debe tipificarse, porque así como se lo usa, es un concepto teológico o folletinesco, cualquiera de las dos cosas. Entonces, es un concepto de gobierno de las derechas mundiales, el concepto de corrupción. Tipificado indica cuáles son los casos, qué funcionario de gobierno, qué amigo de un funcionario de gobierno, qué gobierno, qué oposición. Tipificado el concepto de corrupción. Si no se lo tipifica, es una teología política y sirve simplemente para aterrorizar. Y eso es lo que está pasando. Si no hay una ley de financiamiento de partidos políticos o algo parecido a eso, junto a una ley bancaria que controle los flujos financieros, es muy fácil derribar gobiernos democráticos imperfectos, que hacen malas decisiones, o que la tentación tremenda en la que incurrió el PT de financiarse ni más ni menos con la máxima empresa latinoamericana como es Petrobras. Al lado de Petrobras, el caso argentino es un caso, como suele decirse, provinciano, de cabotaje, lo cual no le quita gravedad, pero obedecen a distintas fórmulas de la debilidad de los procesos populares. De ahí que un simple locutor a las 7 de la tarde, en cualquier programa de televisión, diciendo corrupción, hace temblar a una sociedad y origina uno de los más famosos procesos de desdemocratización, toma este concepto también de Jordi, de desdemocratización de las sociedades. Las personas se refugian en sus casas, cierran la puerta bajo 7 llaves, si hay un accidente de tránsito, quitando todas las mediaciones al pensamiento de la vida cotidiana, que entre paréntesis, si Lefebvre fue un estudioso de la ciudad es porque fue un gran estudioso de la vida cotidiana también. Bueno, todo eso es una pérdida enorme de libertades y de fundamentales de justicia en relación a cómo se está usando ese concepto y cómo los gobiernos populares, con las deficiencias que todos les conocemos, caen en maraña de todo el sistema de caza y pesca que tienen los grandes
medios de comunicación en relación a ese único concepto, que es un concepto inasible. Ese sí que es un concepto inasible. Un concepto que tiene una plasticidad tal que abarca prácticamente todo el sistema de creencias. Es un concepto de la anticiudadanía, el concepto de corrupción. Es un sistema de creencias vinculado al folletín gótico y vinculado a una nueva teología de control de las multitudes. Eso me parece que son temas que... Yo creo que una frase solamente. Yo había dudado sobre el título, aparte de... porque el título inicial que yo había puesto después se ha redondeado, era la democracia contra el Estado de Derecho. Pero el otro título que había pensado es una era de desdemocratización. Porque, es decir, yo incluso no... Hace bastantes años que me habían pedido un artículo que en aquel momento no estaba muy preparado para discutir demasiadas cuestiones teóricas sobre democracia y socialismo, ¿no? Y yo no, es que la verdad es que el socialismo tampoco no he entendido ni muy bien el capitalismo ni el socialismo. La verdad es una limitación mía simplemente, ¿no? Pero lo que digo es que para mí el socialismo es la democracia, es el desarrollo democrático a todos los niveles, cultural, social, económico, ecológico, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Es decir, es libertad con igualdad e igualdad con libertad, y esto significa aplicarlo, pues esto. Y por ejemplo, en ninguna parte está dicho que la manera de que pues, se puedan ejercer los derechos y todo el mundo pueda acceder a los bienes y servicios necesarios para una vida digna y lo más igualitaria posible y más libre posible, pues no quiere decir que todo esté en manos del Estado, ni mucho menos. Que tiene que haber, entonces hay que recuperar dentro del pensamiento progresista pues muchas otras dimensiones que no sean la marxista o la socialdemocrática tradicional, sino pues por ejemplo me parece que pues hay ciertas dimensiones del anarquismo o de la autogestión, pero también de personas que están entre el liberalismo y el socialismo, como Lasky, ¿no? Es decir, ¿no? que es alguien que podríamos recuperar como pensador, que estaba, por una parte, era muy independiente dentro del Labour, amigo de Einstein, de Keynes, etc., pero que al mismo tiempo estaba muy ligado con los sindicatos y que decía, bueno, algo que después también se encuentra en Gramsci y después lo recuperó Berlinguer. Es decir, tiene que haber control social que no dependa del Estado y menos aún de los partidos, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que una cosa muy aparte de Gramsci, que continúa siendo muy especialmente sugerente en estos momentos, es el último texto de Berlinguer, que fue un librito después, fue una larga entrevista de la República, del diario La República, en que dice, los partidos deberían darse a las elecciones nacionales y estar en el Parlamento. El control político de gobiernos, etcétera, etcétera. Y nada más. Pero esto de que los partidos estén desparramados, los aparatos, por la judicatura, por los distintos organismos públicos y parapúblicos, en las empresas públicas, etcétera, es absolutamente dictatorial, esto, digamos, ¿no? Porque no hay ningún democrático en realidad de todo esto, ¿no? ¿Más preguntas? A ver, por allá. Bueno, a riesgo de por ahí correr un poco el eje, pero aprovechando que está Horacio y por ahí al parecer parece ser que es el único director de la Biblioteca Nacional que va a trabajar, Horacio, o por lo menos el último que va a ir a trabajar, preguntarle, Horacio, ¿vos cómo ves esto de restricción de derechos,
desglose de derechos que se viene viendo en Argentina actualmente. Más grave que eso. Lo veo solo, como dije, desde el punto de vista del derecho. Veo que es un gobierno, estos nuevos gobiernos, porque difícilmente vamos a atravesar los próximos años bajo otras situaciones que no sean las que vimos. ¿Cómo se puede explicar? Es difícil. Creo que hay que acudir al concepto de capitalismo, de socialismo, también hay que revisar el viejo arco de conceptos, revisarlos y no abandonarlos. Yo no los abandonaría, pero tengo la misma duda que tiene Jordi, pero me parece que los nuevos gobiernos de corte liberal, ¿no? Por ejemplo, Lasky le tengo cierto respeto, pero hace años que no escuchaba a nadie de Lasky. Y tampoco estoy de acuerdo con eso que dijo Berlinguer. Me parecía más interesante Berlinguer, porque los partidos políticos que ejercer... Ese es el Berlinguer que abandonó a Gramsci, abandonó el concepto de hegemonía, que tampoco me parece que haya que estar todo el día hablando de hegemonía. Yo no hablaría tanto de hegemonía y sin embargo ejercería cierta forma de dominio democrático sobre esferas de acción en una sociedad. Pero la pregunta inquietante es porque todos estamos muy inquietos. Hay no solo una pérdida de derechos, hay una pérdida del sentido de la orientación sobre el común y una pérdida del sentido de la orientación histórica. Y eso afecta a derechos, sin duda, pero yo diría que afecta más el sentido de lo que es redefinir la noción de humanidad. Eso me parece que está pasando. Con el proceso político argentino, sin duda. El elenco gobernante afecta nociones básicas de una suerte de tesoro respecto a lo que define lo humano, ¿no? Caramba. Bueno, lo que pasa es que los temas que se tiran a la mesa son suficientemente sugestivos como para que uno se sienta obligado un poco a decir cosas. Y efectivamente creo que hay una situación de límite real en lo que significa la posibilidad de la nueva gestión que se viene instalando a nivel, digamos, lo que en términos muy genéricos se ha podido denominar el gobierno del neoliberalismo, ¿no? En términos genéricos, más allá de la especificidad que tiene en cada lugar, etc. Y en el caso nuestro, de América Latina en particular, se hace una coyuntura en la cual se habían logrado avances significativos por los llamados gobiernos populares que de esta última tuvieron presencia. Sin embargo, tampoco podemos negar la posibilidad de que esos gobiernos llegaron a un límite, ¿no? Es como que de alguna forma u otra había un límite en lo que eran las líneas orientadoras de la gestión gubernamental, ¿no? ¿A dónde se estaba marchando? Es cierto que la tendencia a la conquista de más derechos era la tónica general, pero esto significaba un recambio en esta preocupación de lo humano. Yo creo que si hay algo interesante que se produjo este último tiempo, más allá de las experiencias específicas que a nivel concreto se dieron en los gobiernos populares, es el intento de una nueva reflexión sobre cómo posicionarse como ser social, ¿no? Creo que esto que de alguna forma u otra en la gente de Bolivia, ¿no? Plantea como la relación hombre-naturaleza y esta reformulación de la relación hombre-naturaleza, a diferencia de lo que es el pensamiento clásico, básicamente occidental, tanto en su vertiente liberal como marxista, siempre hay una relación hombre-naturaleza donde la naturaleza es un recurso, ¿no? Más allá de que las particularidades que tenga esa relación para unos o para otros, la naturaleza es un recurso, para Marx o para Adam Smith. Es interesante aquello de que de pronto la naturaleza no es un recurso, sino colocar la relación en otro eje, ¿no? El reconocimiento de la naturaleza como madre, que hacen con la Pachamama, ¿no? Supone también una ruptura epistemológica muy importante, una forma distinta de tratar de entender el mundo y la naturaleza y cómo el hombre se posiciona ante la naturaleza.
tal vez sea un pensamiento demasiado claro todavía, como consigna, para lo que podemos de alguna forma u otra pensar qué sociedad emancipatoria podemos ir pensando. Pero creo que ese es un desafío que el pensamiento latinoamericano lanza al mundo. Una pregunta inquietante para mí. Creo que hace más de 100 años que ya se escribieron obras denunciando el rol del capital financiero, el dinero que producía dinero, y su rol político y económico. Entonces me sorprende por qué ahora hay como un movimiento de lo que está haciendo el capital financiero dentro del capitalismo. ¿Me estoy equivocada? Bueno, es que el capital financiero era un capital en gran parte nacional en el siglo cuando Hilferding, etcétera, y sus comportamientos eran más o menos legales y en general bastante visibles, digamos, ¿no? Ahora es la globalización financiera y el uso de las nuevas tecnologías pueden destruir la economía de un país a través de una actuación especulativa, etc. Es muy curioso, una de estas películas que se han hecho sobre el tema del capital, etc., hay unos grupos financieros que discuten, ¿no? Y están intentando ponerse de acuerdo. Y uno dice al otro, ¿y nosotros en realidad qué producimos? Y el otro, no sé. No sé, ¿no? Es una situación bastante nueva, digamos, ¿no? No creo que la reflexión de Kautsky o de Hilferding, etcétera, sea ahora la más adecuada a la realidad, ¿no? Perdón, pero hace 20 años un señor con una maniobra bursátil puso en apuros al Banco Central de Alemania. Bueno, ¿Hace mucho? No hace mucho, es muy poco. Hace 20 años ya había la globalización. Ya había esto, precisamente, yo estaba pensando precisamente en esto, ¿no? Mira, la dependencia de los gobiernos. Un amigo mío, bueno, en un cierto momento fue designado ministro, ¿no? Fue el que fue ministro de Cultura con Felipe González, pero él venía del Partido Comunista y fue uno de los redactores de la Constitución, ¿no? Y me dice, bueno, así, la gente cree que hacemos lo que queremos, ¿no? Y dice, no, es que no solamente no hacemos lo que queremos, sino que en un día tenemos que cambiar las cosas. Dice el otro, y me explicaba un caso que hacía poco, dice, mira, ha habido unas actuaciones en Hong Kong, ¿no? sobre la deuda pública, etcétera, que esto ha afectado directamente a una parte importante de nuestro presupuesto. Es decir, es así. ¿Por qué Syriza se ha tenido que plegar a esto? ¿Por voluntad? No, porque si no simplemente arruinaban al país. Es decir, les por ser lo que eran, digamos, ¿no? Arruinaban el país, digamos, ¿no? Y esto se hace a través de mecanismos financieros. No hace falta invadir Guatemala, digamos, ¿no? Para servir al United Fruit. No, ya no es necesario esto, ¿no? Bueno. ¿Una más? La última. Uso el derecho a la segunda pregunta. En esta tensión entre democracia y Estado de Derecho,
al menos pensando en el caso argentino, pero querría una reflexión sobre lo que sucede en los países europeos o en general, pareciera haber un enemigo interno que es justamente el Poder Judicial, que ha sido el defensor justamente de un Estado de Derecho enquilosado, digo, con grandes resistencias a los desplazamientos. No sé, digo, esto es así en Europa, ¿cómo lo ve? Si coincide con este comentario. Mire, el lío de España y Cataluña lo han provocado los tribunales, arrogándose una actitud política que no les correspondía. El Tribunal Constitucional tomó la decisión de anular una parte importante del estatuto, o sea, de la Constitución propia de Cataluña, que había sido aprobada por el 90% del Parlamento de Cataluña, por el Congreso de Diputados de España, por el Senado de España y por referéndum. Hubo un cambio de gobierno, el PP puso sus peones en el Tribunal Constitucional y hicieron una sentencia interpretativa. Una sentencia interpretativa en una cuestión política es tomar posición política. Es decir, la prueba es que fue 5 contra 4. 5 contra 4, digamos, ¿no? Es decir, bueno, y esto, imagínate, que era previsible que provocaría una reacción, porque ya el estatuto había sido recortado por parte del Congreso de Diputados en España, etcétera, y decir, bueno, se aceptó, etcétera, y después te lo liquidan, esto, 5 contra 4. Por cierto, uno de ellos vinculado al PSOE, digamos, ¿no? Y los otros al PP, digamos, ¿no? Entonces, es evidente que hay... lo que pasa es que es muy delicado, yo no me extiendo ni lo voy a hacer sobre los temas, este paso de una legalidad a otra, ¿no? Es decir, es muy delicado. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho deja de ser una salvaguardia, unas garantías para el conjunto. Yo por algo empecé a estudiar Derecho, primero estudié Derecho, digamos, ¿no? Y siempre he pensado que en el fondo el Derecho es una garantía de justicia para los pobres, digamos, ¿no? Que es una garantía para los pobres, para los débiles, todo, ¿no? Es decir, prefiero... yo nunca diría la frase de Goethe, ¿no? De prefiero el orden a la justicia, sino para que haya justicia tiene que haber orden. Tiene que haber orden. Ahora, un orden garantista, digamos, ¿no? Y claro, es peligroso poner en cuestión el Estado de Derecho porque hay fuerzas que dicen, bueno, pues nosotros también, ¿no? Pero lo que pasa es que ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Entonces, yo creo que me parece inevitable que haya momentos de alta tensión entre el Estado de Derecho y procesos redemocratizadores. Por ejemplo, si no... yo no quiero entrar en una discusión interna a ustedes en Argentina, pero la ley de medios. La ley de medios Argentina, hubo una campaña brutal no únicamente en Argentina, sino también en los medios de comunicación de América Latina y de Europa. El país, la campaña feroz contra la ley de medios, etc. Bueno, mi compañera era miembro del Consejo del Audiovisual. Se analizaron, como expertos, ellos como responsables políticos y los técnicos, analizaron línea por línea la ley de medios. Y mi compañero me dijo, escucha, hemos estado de acuerdo que era una ley perfectamente democrática.
Era un ejemplar, etcétera. Y en cambio, entonces, ¿qué haces con esto? Digamos, ¿no? Pues tienes que... Yo un día en un debate me he referido a un periódico al que colaboro, por otra parte, que es que hago un artículo relativamente largo una vez al mes, que es el diario La Vanguardia, que es uno de los diarios importantes, de los 4 importantes que hay en este punto con El País, el ABC y El Mundo, ¿no? Y que se supone que hay unos de derechas, El Mundo y el ABC, derecha, y extrema derecha, uno que era de centro izquierda y que ahora es de centro derecha, que es El País, y La Vanguardia, que es centro derecha, pero más plural, digamos, ¿no? Es decir, depende cómo va, siempre según el aire, ¿no? Entonces, bueno, pero cuando interesa por cuestiones concretas de España o de Cataluña, La Vanguardia hace campaña. Cuando vio en el gobierno de Catalán de izquierda que había un responsable de toda el área ambiental, la campaña cada día era contra él. Un compañero mío que hemos militado juntos muchos años, etc. Es decir, y entonces un día yo dije, es que quizá si queremos hacer un proceso redemocratizador, tenemos que expropiar a este grupo mediático, digamos, ¿no? Es decir, que hay poderes legales, institucionales, etcétera, que son a veces peor que los gobiernos, digamos, ¿no? O que dan órdenes a los gobiernos, digamos, ¿no? Bueno, entonces yo creo que es una época en que habrá momentos de alta tensión político-jurídica, ¿no? Bueno. Jordi, Horacio, muchas gracias y muchas gracias a todos por participar.